Muy buenos días a todos, mi nombre es Sergio y los estaré acompañando en esta segunda sección del webinar sobre normas internacionales NIF a través del sistema administrativo y gerencial SAC. En la sección anterior habíamos hablado de configuración del plan de cuentas a través de unas equivalencias u homologación entre el plan contable local y el plan contable NIF. También hablamos sobre las imputaciones automáticas o imputaciones por módulo para las NIF y sobre los movimientos realizados por asientos contables para pasarlos a NIF a través de el botón copiar a NIF o a norma local si fueron digitados desde la norma NIF. Las memorias de esa sección, el video de esa sección se subió a nuestro canal de YouTube al cual podrán acceder a través de la siguiente ruta. Ingresando a www.pia.com.co. En nuestra página web, desplazando la barra lateral hacia el final, hacia la parte inferior, encontramos aquí unos loguitos de Facebook, Twitter y YouTube. En YouTube le damos clic y él nos lleva directamente a nuestro canal. Observemos aquí hay ya muchos videos subidos, entre ellos encontramos el de la sección anterior para las personas que deseen repasarlo, quieren volver a mirar algún tema, aquí lo pueden encontrar, así como también los videos o las memorias de otros webinares. En esas memorias observan una descripción del video y debajo está la palabra mostrar más. Ustedes en la mayoría de los videos, dándole clic en esta palabra mostrar más, van a encontrar los enlaces para los materiales de apoyo. Por ejemplo, aquí están ejemplos de planes de cuentas. La consulta manual que vamos a ejecutar es un código que se orienta a la base de datos. Ese código lo vamos a publicar también con el video aquí en el material de apoyo. Hoy hablaremos de el balance de apertura y los ajustes para llegar al ESFA. También hablaremos sobre los movimientos que han transcurrido entre el periodo del ESFA y el presente para copiarlos masivamente a NIF. Vamos a realizar un procedimiento por consulta manual para exportar nuestro plan de cuentas, para comprobar todas las configuraciones, no solo las que tienen que ver con las NIF, sino también las configuraciones de datos adicionales para el tema de las cuentas auxiliares, para que nos exporte también todos los parámetros y configuraciones de esas cuentas auxiliares, para mirar si tienen centro de costos, si manejan terceros, si se cierran, contra cuál cuenta se cierra. Entonces, para hacer este procedimiento, disponemos de una consulta manual que se subirá junto con este video, llamada plan de cuentas, parámetros cuentas. Cuando ustedes bajen la consulta manual, será un bloc de notas, la abren y copian todo su contenido. Lo copiamos y nos dirigimos al SAC por configuración. Utilidades, consultas manuales. Damos un nombre a la consulta, supongamos plan de cuentas, y pegamos ese contenido aquí en la parte, en el cuadro blanco debajo del nombre de la consulta. Pulsamos clic en grabar y limpiar y ya está grabada nuestra consulta. Para ejecutarlo ingresamos por operación, informes, varios, consultas manuales. En la parte de la derecha, debajo del título consulta, desplegamos la lista y seleccionamos nuestra consulta que acabamos de crear. Y simplemente pulsamos clic en el botón generar como si se tratase de un informe. Aquí tenemos ya nuestro plan de cuentas, lo podemos exportar al Excel, aquí en la mariposita azul, exportar. Podemos cambiarle el nombre aquí donde dice informe y le ponemos el nombre que queramos, pongámosle PUC, por ejemplo, pero conservando el .xls.
la podemos exportar como solo datos o con encabezado, con cualquiera de las dos, y le damos clic, le pulsamos clic en el botón aceptar. Él por defecto no la exportó a esta ruta CAPL. Entonces aquí en el disco local C, en APL, aquí queda nuestro plan de cuentas exportado con todos sus parámetros. Aquí tenemos en la columna A el código local de la cuenta, columna B el nombre local de la cuenta, otros parámetros como tipo y naturaleza, si es de último nivel o si es cuenta auxiliar, ¿cierto? Serán las que tengan la letra S, el código NIF y el nombre NIF. Y si está configurada para ambas local o NIF. Y ya a partir de la columna de la columna J, solo veremos solo veremos parámetros, pero para las cuentas auxiliares, porque las cuentas auxiliares son las que tienen configuración en datos adicionales. Entonces, de la columna J en adelante son todas estas configuraciones de datos adicionales de cuentas. Si maneja centro de costos, si maneja caja o banco, si se cierra y contra cuál se cierra. Aquí los tenemos todos esos parámetros. ¿Cómo subir nuestro balance de apertura? Vamos a ingresar en esta empresa en diciembre de 2014, que será el periodo que para nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo arrancarán las normas NIF. Si sacamos un informe de las NIF, un balance, el 0117 por ejemplo, para la norma NIF a ese periodo, observemos que está en blanco, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a ingresar o alimentar nuestro sistema contable NIF con un primer movimiento llamado balance de apertura. Este balance de apertura no es todavía el ESFA, no. El balance de apertura es simplemente tomar el balance local a ese mismo periodo y a través de las equivalencias del plan de cuentas, ingresar ese primer movimiento en la norma NIF, ¿sí? Estas equivalencias me colaboran con lo que es el tema de las reclasificaciones, pero además la norma exige hacer unos ajustes por errores, por omisiones o por cualquier situación en la cual se deben ajustar los saldos. Para eso se realizan los movimientos de ajustes contables en las NIF. Más adelante hablaremos de ellos. Pero entonces este primer movimiento es simplemente un balance de apertura que sumado con los ajustes de las NIF llegaría al ESFA. Aprovechando que estamos aquí en el plan de cuentas, esos ajustes de que habla la norma NIF deben llevarse contra utilidades retenidas. En la cuenta 37, resultados del ejercicio, se aconseja crear una cuenta adopción por primera vez. Miremos aquí, creamos la 3715 como ejemplo en esta base de datos, adopción por primera vez, le creamos un segundo nivel, un tercer nivel, una cuenta que no necesita llevar terceros ni centro de costos, pero sí es la contrapartida para todos los ajustes que se realizarían a este balance que vamos a subir para llegar al ESFA. Entonces, para subir el balance se puede proceder de dos formas. Primero, exportar un balance local y acomodarlo a una estructura de un archivo plano para poderlo subir directamente a las NIF. La forma 1 sería sacando un informe por balances, un informe local, de norma local, al periodo en el cual vamos a subir ese balance de apertura, diciembre de 2014, lo subiríamos, los saldos se tomarían de diciembre de 2014, ya el documento se decide si se desea importar al 31 de diciembre de 2014 o al 1 de enero de 2015.
Yo recomendaría el 31 de diciembre de 2014 para que no se mezcle con los movimientos reales de en el periodo de enero de 2015. El primer camino para subir este balance de apertura es generar un balance local y exportarlo como solo datos. Al exportarlo como solo datos, él me ubicará los códigos de las cuentas, los NID de los terceros, los códigos de los centros de costos y los respectivos saldos. Sería entonces ya tomar ese archivo y acomodarlo a la estructura del archivo plano, de la cual hablaremos ahorita. La segunda forma, y es la más práctica, es también haciendo uso de precisamente de estas consultas manuales. Una consulta manual que de una vez me exporte mi balance local con la estructura necesaria para ser subido como un archivo plano y yo ya no tener que ir a hacer ninguna elaboración en el documento, sino simplemente exportarlo y subirlo. Esa consulta manual también es un código que también será subido con las memorias de este webinar en nuestro canal de YouTube. Tenemos este archivito, armar archivo plano para importar ESFA. Bueno, cambiémosle el nombre porque realmente no es el ESFA. Para importar balance de apertura NIF, ¿sí? Porque a este balance luego se le hacen unos ajustes para poder llegar al ESFA. Entonces, tomamos este código y en este código se nos habla de una fuente. El sistema por defecto tiene una fuente para saldos iniciales de contabilidad con el código S1. S1 es nuestro código para saldos iniciales de contabilidad. Si ustedes desean subirlo en este mismo S1, entonces antes de generar la consulta manual, aquí donde dice S6 le ponemos S1, ¿sí? O lo que yo recomiendo es crear una propia fuente para balance de apertura NIF. A partir de esta S1, copiar fuente, pongámosle por ejemplo la S6. ¿Por qué la S6? Porque si observamos las fuentes por defecto, bueno, en esta base de datos no lo tiene, pero en la mayoría de las bases de datos de las fuentes S1 a S5 ya son saldos iniciales que vienen por defecto en el sistema, de contabilidad, de inventarios, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, yo le voy a dar simplemente el código S6, aunque aclaro que puede ser el código que ustedes quieran, el código que ustedes quieran darle, pero eso sí, actualizan en la consulta manual antes de ejecutarlo aquí donde dice fuente, conservando las comillitas por el código que ustedes le quieran dar. En mi caso será una S6. Entonces, balance, apertura, NIF, o mejor saldos iniciales NIF. El código y el nombre que ustedes deciden darle. Ahí está nuestra fuente creada. Entonces, aquí ¿qué nos dice esta consulta? Que nos va a armar el archivo plano para ser importado con una fuente S6 consecutivo número 1 al 31 de diciembre de 2014. Si lo quisiesen al 1 de enero de 2015, modifican este dato 0101 2015 conservando el slash y conservando las comillitas. Además, en la parte inferior donde dice where saldos.ks, ese periodo 2014-12 quiere decir que esta consulta va a tomar los saldos del periodo de diciembre de 2014. Si ustedes necesitasen otro periodo, también lo cambian acá, pero conservando las comillitas. Por ejemplo, 2015-12 o el año que ustedes deseen, pero conservando las comillitas y en la misma estructura. 4 códigos del año y 2 códigos del mes seguidos, sin slash ni guiones, ¿sí?
Además, también tenemos que tener en cuenta, yo voy a tomar los saldos de diciembre de 2014, entonces diciembre de 2014. Si yo ya cerré diciembre de 2014, ya hay un webinar de cierres montado en el canal de YouTube, que se lo recomiendo para que lo vean. Habla de cierres de norma local y NIF y también de cierres mensuales, de cierres de año y cierres fiscales. Ya está publicado en el canal. Un webinar que les recomiendo que miren. Pero en todo caso, lo que me refiero es que si ustedes ya cerraron ese periodo de diciembre de 2014, pues esta consulta le tomará los saldos cerrados. Si no han hecho el cierre, claro que 2014 y ya estamos en 2017, pues sería ilógico que no se haya hecho todavía el cierre, pero bueno, suponiendo que no se ha hecho el cierre, entonces esta consulta tomará los saldos sin cierre, ¿cierto? Entonces nuestro balance de apertura subirá cerrado o no, dependiendo si yo ya tengo en norma local el periodo del cual voy a tomar los saldos cerrado. Copiamos todo este código. Si queremos que esta consulta quede grabada en la base de datos, ingresamos simplemente por configuración, el mismo proceso que hicimos con el plan de cuentas, consultas manuales, damos un nombre y en el cuerpo en blanco, debajo del nombre de la consulta, pegamos ese código y pulsamos clic en grabar y limpiar. Eso es si quisiésemos dejar esa consulta grabada en nuestra base de datos. Yo no la quiero dejar grabada. Yo simplemente la quiero ejecutar. Si lo que queremos es solo ejecutarla, pero no dejarla grabada, entonces ingresamos por operación, informes varios, consultas manuales. Debajo de la palabra consulta desplegamos cualquiera que ya tengamos creada. Es necesario desplegar un nombre acá. No podemos hacerlo simplemente llegar y consultas manuales y pegarlo acá. No, tenemos que explicar una que ya esté grabada. Le damos un clic debajo del nombre, en donde está el código, seleccionamos todo eso y le damos backslash para que lo borre. Borrar aquí no quiere decir que yo modifique la consulta o que la dañe, no. Simplemente es refrescar esta pantallita en blanco para pegar nuestra otra consulta, la del archivo plano para el balance de apertura. Esto no quiere decir que ya dañé la consulta del plan de cuentas. Si yo salgo y vuelvo y entro, la consulta del plan de cuentas está intacta. Pulsamos clic en generar, como si fuese un informe, y él aquí inmediatamente ya nos armó nuestro archivo plano para ser subido como balance de apertura. Es cuestión solo de pulsar clic en exportar, la mariposita azul, exportarlo como solo datos, le damos el nombre que le queramos dar, cambiando la palabra informe, balance de apertura NIF, pero conservando el punto .xls. Vamos a la carpeta C, APL, aquí tenemos el balance de apertura NIF, lo abrimos. Si yo quisiese hacer alguna modificación, la haría directamente en este archivo y luego grabaría como CSV. Sí, observemos que aquí ya me exportó hasta la cuenta 37, ¿sí? Es decir, me exportó cerrado. Además, por ejemplo, tengo entendido en las NIS no hay cuentas de orden, entonces miremos que estos dos movimientos que son inversos, pero que son de cuentas de orden, yo perfectamente en este ejemplo lo puedo eliminar. No necesito cuentas de orden en las NIP. Ya es dependiendo del criterio pues, de los contadores. Vamos a eliminar esas dos líneas. Si yo sumo aquí la columna L, que la columna L es la de los saldos por por cuenta, centro de costos, si lo manejase aquí estaría el código y el NIT. Si yo sumo esta columna L, que es la de los saldos, debe sumar 0. Eso quiere decir que va a subir un movimiento con cuadre, es decir, un balance de apertura cuadrado. Sumemos. Me dice que me da 2.7
9, bueno, me da este valor multiplicado por 10 a la menos 0,8. A la menos 8, eso quiere decir que está cuadrado, eso es un número muy chiquito, eso es un 0 punto y 1 y 8 ceros después, 2, 7, 9. Eso quiere decir que está cuadrado, lo que pasa es que aquí es por decimales, pero eso es una fracción demasiado pequeña, que prácticamente es 0, porque está multiplicado por 10 a la menos 8. Entonces nuestro movimiento está cuadrado. Esta es la estructura con la que se debe importar un movimiento en normas NIF. Esta es la estructura. Si yo quiero importar los ajustes para llegar al ESFA, también los puedo importar. Ya vamos a mirar pues el caminito para hacerlo, pero esta es la estructura para cualquier movimiento contable que deba subir solo a las NIF, sea un balance de apertura, sea unos ajustes al balance de apertura para llegar a un ESFA, o sea cualquier otro tipo de movimiento contable dentro de las NIF, solo para movimiento NIF. Entonces, si ustedes quisiesen no subir un balance de la norma local, sino ya el ESFA como tal, ya con ajustes y todo, también lo pueden subir por un archivo plano que tenga esta estructura, ¿sí? Vamos a guardarlo como CSV, lo podemos guardar en cualquier parte, supongamos en la misma carpeta APL. Vamos a guardarlo, pero aquí donde dice tipo de archivo le vamos a decir CSV delimitado por comas. Ese es un archivo plano, esa es la estructura que entiende el sistema para subir el movimiento. Le decimos guardar y lo cerramos. Para poderlos importar debe de estar cerrado. Observemos que aquí tengo dos archivos balance de apertura NIF. Uno tiene una letra A, no sé si alcancen a ver, y otro tiene como unos cuadritos de Excel. Este que dice .csv o el que tiene la letrica A es el archivo plano, y el que dice .xls o los cuadritos es el archivo original. Si yo necesito modificar algo y ya tengo el CSV generado, pues simplemente lo borro y vuelvo y hablo el original de Excel, y ahí es donde hago las modificaciones. Es importante siempre tener un archivo XLS, porque el archivo XLS guarda formatos de celda, el CSV no guarda formatos de celda. Entonces si yo lo vuelvo y lo abro con el Excel, puedo dañar datos como fechas, ceros a la izquierda para el caso de códigos que a veces le ponen un código 01, 02 a una bodega o un centro de costos. Entonces, muchos datos se pueden dañar si yo vuelvo a abrir este archivo en Excel. Por eso yo siempre debo tener un original. Si debo hacer una corrección, corrijo sobre el original y vuelvo y compilo o guardo en el CSV. Lo siguiente es importar este balance. Ya lo exportamos como un archivo plano. Lo vamos a importar primero que todo, ingresar al periodo donde se desea importar ese documento. En nuestro caso, diciembre de 2014. Por configuración, utilidades, importación de datos, importación de movimientos. Aquí en importación de movimientos hay una opción de movimiento contable. Pero esto es solo para norma local, es decir, esta sería una estructura para importar un movimiento contable a la norma local. En nuestro caso es la norma NIF, por lo tanto no importaremos por esta opción de movimiento contable. Pulsaremos clic en este botón que hay en la parte superior derecha, otras importaciones. En este botón de otras importaciones encontramos más opciones para importación. Simplemente pulsamos un clic en cualquiera de ellas y con las flechas de nuestro teclado, la flechita hacia abajo, podemos navegar en esas opciones. Sí, porque aquí ya no hay una barrita para subir y bajar. Entonces le damos clic a una cualquiera y con las flechitas del teclado bajamos del todo, totalmente, y encontramos una que dice importar movimiento contable NIF. Esta sí es nuestra opción para importar cualquier movimiento contable, incluido este balance de apertura, a la norma NIF.
Al frente, en la parte izquierda hay una flechita. Pulsamos clic para desplegar las opciones. Al desplegar estas opciones, ahí sí se nos abre una estructura que es la estructura para importar cualquier documento en las NIF. Si yo quisiese copiar esta estructura para crear un archivo en Excel, simplemente le doy clic y en la parte superior, donde él me muestra la estructura, no aquí abajito, sino en la parte superior, teniendo en cuenta que aquí donde dice dato importar, dice contabilidad NIF, subrayo todo y le doy clic derecho al mouse, copiar. Aquí tiene que ser con clic derecho, control V no funciona acá, debe ser clic derecho, copiar. Si yo abro un Excel en blanco, puedo pegar esa estructura. Y posteriormente voy a la carpeta datos del Excel. En la opción texto en columnas pulso clic, le digo aquí delimitados, siguiente, y pulso clic aquí donde dice otros y el guión medio, porque el guión medio es el carácter de separación de cada una de las columnas. Siguiente y finalizar. Aquí en la columna H la podemos eliminar. Pongamos aquí C. C costo, o sea, centro de costos. Esta es nuestra estructura. Un código de una fuente, un número, una fecha. Vamos a poner en amarillito lo que es obligatorio. Lo que yo no señale aquí en amarillito es porque no es obligatorio al importar un movimiento contable. Entonces, el código de la fuente, clase de fuente y prefijo solo si la fuente maneja prefijo. De lo contrario no es obligatorio. Un número, una fecha. La observación no es obligatoria. El código de la cuenta. Ahorita vamos a hablar de cómo debe ser este código de la cuenta. Si la cuenta maneja centro de costos sería un dato obligatorio, si no, no lo sería. Lo mismo si la cuenta maneja terceros sería un dato obligatorio. Valor posible no es un dato obligatorio. Débito o crédito sí es obligatorio y el valor. Entonces, suponiendo si yo fuese a subir un movimiento con un valor crédito, yo puedo subirlo como CR y un código y un valor en positivo, ¿sí? Un crédito de 1000 pesos. Otra forma de subir los créditos es decir, debe, y en vez de ponerle 1000 pesos le ponemos menos 1000 pesos. Son dos formas, con cualquiera de las dos puedo trabajar. Anulado es otro dato que es obligatorio, hay que poner N o S. N quiere decir no está anulado. Lo demás es opcional. Hablemos de este dato cuenta y lo vamos a poner en rojito porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros tenemos un plan de cuentas homologado, entonces puede que muchas cuentas no tengan el mismo código en norma local como en norma NIF. Vamos a ver en el webinar anterior, por ejemplo, tenemos que la 1225, en la sección anterior hablábamos de que la 1225-0505 equivalía a la 1130-0505 en las NIF. Entonces, ¿cuál es el código de la cuenta que debo poner aquí en nuestra estructura? Dependiendo de nuestra actualización, si nosotros tenemos una actualización del sistema hasta aproximadamente noviembre del año pasado, el código que yo debo poner acá es el código local, es decir, la 1225-0505 es el código local. Si nuestra actualización es aproximadamente de diciembre del año pasado en adelante, el código que debemos poner aquí es el código NIF. Si fuese código local, no hay problema porque el sistema siempre que suba el documento siempre lo deja con el código NIF, independientemente de si yo aquí puse el código local o el código NIF, nuestro movimiento al final siempre queda, cuando lo consultemos en el sistema, siempre quedará con el código NIF. En nuestra consulta manual, el código de la cuenta es NIF, o sea que esta consulta manual
Esta consulta manual solo nos sirve para quienes tengan una actualización aproximadamente de diciembre del año pasado hacia acá. Si tienen una anterior, esta consulta manual también les sirve, pero tienen que borrar esta palabra NIF y este guión que queda hasta la palabra cuenta. Y aquí también borramos NIF. Verificamos que aquí donde dice dato importar diga NIF, contabilidad NIF. En los tres punticos buscamos nuestro archivo CSV, el que generamos ahorita. En nuestro caso está en el disco local C, APL. Aquí lo tenemos y lo abrimos. Le decimos que del registro número 2, porque el primero son los títulos de columna, de cada columna. Entonces desde la fila 2, porque la primera era la de los títulos, y en formato día, mes, año. Y pulsamos clic en importar. Ya lo importó. Por operación, asientos contables, llamamos nuestra fuente, en nuestro caso fue en una S6, nos devolvemos. En detalle de contabilidad local no vamos a tener ningún tipo de movimiento porque nuestro balance no fue un balance para la norma local, fue un balance para las NIF, entonces está en detalle de contabilidad NIF. Aquí observemos, está nuestro balance y está cerrado. Vamos a generar un balance NIF para que veamos cómo nos quedó. Informes varios, balances y saldos de cuenta. Si lo quisiese por tercero sería este 0104 por tercero vertical, norma NIF a diciembre de 2014. Vamos a generarlo por tercero. Ahorita lo generamos por cuenta global también para la norma NIF y generamos un comparativo. Entonces aquí ya tenemos el balance por tercero para la norma NIF. Balance de prueba por tercero para la norma NIF. Otro que podríamos también generar sería este 0117. Generémoslo también para diciembre de 2014 para la norma NIF. ¿Sí? Por cuenta global. Y generémoslo también un informe de balance conciliatorio NIF versus libro tributario, o sea, comparativo entre local y NIF. El 0116, si yo lo quisiese por tercero, comparativo por tercero, o el 0119 si lo quiero comparativo global. Generémoslo global porque ya por tercero ya lo vimos. Diciembre de 2014. Aquí no hay que marcar si local o NIF porque igual es comparativo, debe sacar los dos. Simplemente pongo el periodo y lo genero. Y en este momento, ¿qué diferencias deben haber? Solamente las que tengan que ver con las reclasificaciones o la homologación del plan de cuentas. Si yo al plan de cuentas le homologué una cuenta, sea por código o por nombre, es una diferencia, pero que al final se anulan. Entonces observemos, aquí tenemos una norma local, un balance norma local, un balance norma NIF y unas diferencias. El activo no tiene ninguna diferencia, está en blanco. Si yo le hago una equivalencia, sea por código o por nombre, como en este caso el efectivo, ya eso genera diferencias por reclasificaciones. Entonces, en norma local no existe efectivo equivalente a efectivo, por eso su saldo está en 0. Y aquí está la diferencia, pero en norma NIF sí existe efectivo equivalente de efectivo, lo que no existe es disponible, ¿sí?
Simplemente eso es un juego de equivalencias, cuyas diferencias entre las dos se anulan y por eso al final, la diferencia total en relativo está en cero. Cuando ustedes hagan los ajustes contables a este balance de apertura para llegar al ESFA, pues ya sí van a haber diferencias que no solamente se deben traducir solo a nivel de homologación o reclasificación. Interpretar estas diferencias y hacer las notas a los estados financieros para explicar estas diferencias, ya eso es una parte analítica que el sistema no la hace, ya esa es la labor del contador, explicar las diferencias en las revelaciones a los estados financieros, en las notas a los estados financieros. Entonces, ¿tenemos un balance de apertura? Sí. ¿Tenemos un ESFA? No, porque solamente hemos hecho la parte de las reclasificaciones. ¿Cómo hicimos la parte de las reclasificaciones? Cuando homologamos el plan de cuentas. Falta la parte por ajustes contables. Para hacer eso, el sistema por defecto trae una fuente AJ. Yo podría hacer mis ajustes de ese balance de apertura para llegar al ESFA en ese documento AJ. La recomendación es crear una fuente propia para las NIF. Creemos, por ejemplo, pongámosle acá para que queden ahí pegaditas. Creamos la fuente acá, copiar fuente, acá y ponemos ajustes contables NIF. Se crea la fuente, es opcional, se puede trabajar con la J, la recomendación es que se copie más bien otra fuente para que sea propia de las NIF. Y aquí en la fuente acá, en nuestro caso, por asiento contable, estando parado en contabilidad NIF y detalle NIF para ver cómo va cayendo el movimiento, empezamos a digitar todo tipo de ajustes, por ejemplo los de propiedad, planta y equipo, para que lleguen al valor razonable, porque en estos momentos tenemos en nuestro balance de apertura una propiedad, planta de equipo, pero que está medida con, con el costo menos la depreciación acumulada. Si yo quiero hacer un ajuste para llevar eso a un valor razonable o un ajuste para llevar eso a un valor razonable como costo atribuido, o sea, eliminar la depreciación para tomar un saldo neto, todo ese tipo de ajustes a propiedad, planta de equipo y a otras cuentas que necesitarán hacer, lo hacen aquí por contabilidad NI, en detalle NI, como se digita normalmente un documento por asiento contable. Sí, en contabilidad NI para que no alimente la norma local, solo alimente la norma NIF. Una vez hayan hecho esos ajustes, ahí sí vuelven y sacan el balance por norma NIF, por informes, y ya sí, ahí deben tener su punto de partida, que es el ESFA. Esos ajustes ustedes también los pueden crear aquí en un archivo plano, importarlo, es el mismo proceso que se hizo para importar el balance de apertura, o los pueden digitar directamente. El balance de apertura también puede ser digitado directamente si así lo consideran, si es una empresa pequeña, pocos registros, entonces también tienen las dos opciones, o digitarlo o importarlo, sea el balance de apertura, los ajustes o cualquier movimiento en las NIF. El siguiente paso es pasar los movimientos desde el ESFA, o sea, desde el 1 de enero de 2015 hasta el presente a norma NIF. Para hacer eso, ingresamos por configuración, utilidades, varios, arreglo especial. En esta pantalla de arreglo especial, ustedes van a observar 4 columnas. La columna número 4, la de la derecha, es la que tiene que ver con nuestro proceso de copiar a NIF los documentos locales. Hay un botón de fuentes. Pulsamos clic en ese botón, le damos clic en la palabra marcar para que marque todas las fuentes y simplemente desmarcamos lo que consideramos no debe pasar a las NIF. Por ejemplo, los saldos iniciales de contabilidad NIF y los saldos iniciales de contabilidad. ¿Por qué no debo seleccionar estos documentos? En general, ningún documento de saldos iniciales ni ningún documento que sea solo NIF, como este de saldos iniciales NIF, o cuando ustedes hagan los ajustes, no se deben seleccionar. ¿Por qué? Porque este proceso, como dice en el título, proceso para borrar la contabilidad NIF y asignar la contabilidad a la norma local. Quiere decir esto,
que para evitar que los documentos sean duplicados, él primero borra lo que se tenga en las NIF y luego pasa lo que encuentre en norma local, como esté en este momento, lo contrasta con las equivalencias en el plan de cuentas y así mismo lo pasa. Entonces, si yo tengo un documento como un ajuste para llegar al ESFA donde solo tiene contabilidad NIF, el primero lo borra, como dice el título, lo borra. Luego busca qué tiene en contabilidad local, obviamente no va a encontrar nada porque ese era un documento que era solo NIF. Como no encuentra nada, no pasa nada. Es decir, no pasa nada quiere decir que nos borra el documento, salimos borrando el documento. Otros movimientos que no deberían subirse son los relacionados con las depreciaciones. ¿Por qué las depreciaciones? Porque las depreciaciones se supone que es nuestra próxima sesión, nosotros debemos alimentar un módulo de activos fijos para las NIF. Entonces las depreciaciones es un proceso que no se debe copiar desde lo que ya se tiene, sino que hay que ejecutarlo desde cero. Hay que crear la propia planta de equipo y ejecutar de nuevo esas depreciaciones. Depreciaciones no deberían de pasar. Diferidos. Ya depende pues de cada uno de ustedes. Tengo entendido en la norma local, en la norma NIF, los diferidos no se admite cualquier tipo de diferidos, por ejemplo gastos de papelería y cosas así, eso no lo admite las NIF, solamente si son recuperables como los seguros o cosas así. Entonces son muy puntuales los diferidos que me permite tener las NIF. Entonces, una opción es no pasarlos y construirlos directamente desde este nuevo módulo de propia planta de equipo que me permite crear diferidos y volverlos a ejecutar, o pasarlos, como hacen muchos contadores, pasarlos y simplemente a diciembre 31 de 2015 hacen un ajuste para mandar al gasto lo que la norma no le permite como diferido. Ya eso es criterio de cada uno. La fuente de cierre anual no es otro documento que deba pasarse, porque es otro proceso que, al igual que la apreciación, hay que ejecutarlo para la norma NIF. Pulso clic en aceptar y luego el rango de fechas desde el 1 de enero de 2015 para que pase de una vez todo. Pulsamos clic en botón grabar. Para completar este proceso hay que hacer una actualización de saldos. Una vez ya tengamos todos los documentos de ajustes para el ESFA, todos los documentos de depreciación NIF del año 2015, inclusive movimientos de castigo de cartera y movimientos de ajustes de inventario a valor neto realización, esos son temas de las próximas secciones, pero que por ahora vamos a suponer ya los tenemos y que podemos ya es recalcular los saldos de contabilidad NIF. Ingresando por configuración, opciones, configuración, utilidades, varios, recalcular saldos de contabilidad, ¿sí? Y vamos a recalcular los saldos desde diciembre de 2014, en nuestro caso, desde el momento del ESFA, hasta diciembre de 2015. Seleccionamos solo norma NIF y pulsamos clic en ejecutar. Luego de que se tiene todo esto ya elaborado en el sistema, el paso siguiente es hacer el cierre contable NIF. Para hacer el cierre contable NIF, ingresamos en el periodo que vamos a cerrar, 2015-12, en nuestro caso, ingresamos por configuración. Para hacer el cierre, esto también está en el webinar de cierres, que ya está en nuestro canal de YouTube, pero lo vamos a volver a ver hoy. Pero les recomiendo vean ese webinar porque también habla de cierres fiscales y de pronto hay cositas que pueden ser nuevas para ustedes y que pueden ser muy útiles. El sistema por defecto aquí en fuentes nos trae una fuente CI para cierres de año, de fin de año.
Se podría utilizar esta fuente, pero lo que yo recomiendo es copiar la fuente. Vamos a crear, por ejemplo, una CN para cierres de año NIF. Se podría utilizar esta misma fuente, pero la recomendación es copiarla para crear una nueva para las NIF. Teniendo nuestra fuente de cierre de año NIF, ingresamos por utilidades, cierre mensual o de año. Seleccionamos el periodo que vamos a cerrar, 2015-12. Seleccionamos cierre anual, seleccionamos NIF y donde dice fuente de cierre seleccionamos la fuente que creamos. Cierre fin de año NIF. Yo la podría ejecutar en esta misma cierre de fin de año, pero la recomendación es crear una fuente propia para las NIF y ejecutar ese cierre en esa fuente. Seleccionamos contabilidad y pulsamos clic en ejecutar. Observemos que aquí cuando yo digo cierre anual también dice, tiene las tres opciones, NIF, que es la que estamos utilizando, local y ambas. Ambas quiere decir que lo hagan en un mismo comprobante, solo que en el detalle local me escriba el movimiento del cierre local y en el detalle NIF me escriba el movimiento del cierre NIF. ¿Sí? Si yo fuese a cerrar también norma local, obviamente aquí ya está cerrado, pero si yo tengo que hacer, digamos que estamos en diciembre de 2017 y tengo que hacer también el cierre local, pues simplemente cuando ejecuto para una norma me cambio para la otra, cambio la fuente y vuelvo y pulso en ejecutar. Si yo lo ejecutase en ambas, con la fuente de cierre de fin de año, él me haría los dos cierres en un mismo comprobante, porque recordemos que todos los comprobantes tienen dos tipos de detalle, un detalle local y un detalle NIF. Entonces si yo hubiese hecho el cierre en ambos, aquí en detalle local me pone los movimientos del cierre local y aquí en detalle NIF me pone los movimientos del cierre NIF. Como nuestro cierre fue hecho solo para las NIF, en una fuente propia para las NIF, llamo a esa fuente y aquí en detalle NIF, miren, no está en detalle local, sino en detalle NIF, aquí tenemos nuestro movimiento de cierre de año. Damos por concluido la segunda sección de este webinar. Muchas gracias a todos por haber participado de este evento.